Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El incendio de un acopio de al menos 3.000 neumáticos, esto en el sector de Rinconada, en Maipú, aquí en Santiago, ha mantenido en alerta a las autoridades todo el día. Y la imagen se ha mantenido latente y duele mucho desde el mediodía. ¿Cómo será para los que viven ahí en el entorno? Bueno, una columna enorme de humo negro, tóxico, bolas de fuego, se ha podido ver desde muchos puntos de la capital. Este es un incendio que ya está controlado en gran parte, pero existe mucha preocupación por las secuelas en la salud de los vecinos de ese lugar. Lo peor es que la Seremi de Salud confirmó que la empresa incendiada no contaba con permiso y anunció un sumario. La alcaldesa Katy Barriga aseguró que este hecho fue intencional y anunció que presentará una querella en contra de quienes resulten responsables. Se recomienda a los vecinos que ocupen una mascarilla o pañuelos húmedos para evitar la irritación de vías respiratorias o incluso, dependiendo de la cercanía con el lugar, tratar de no salir de las casas, mantener todo bien cerrado para no aspirar este aire contaminado con metales pesados, asbestos, mercurios. Semana muy compleja en materia medioambiental. Lo de Quintero se suma ahora lo de Maipú. Y hasta 23 veces más de lo permitido por las normas internacionales llegarían los niveles de arsénico en Quintero y Puchuncaví. En tanto, la ENAP asegura de que, de acuerdo a sus propios informes, solicitó 2 informes privados, no hay elementos tóxicos en sus dependencias. Conversaremos con el diputado por la zona, Daniel Verdesi, quien además acudirá a la Contraloría para presentar una solicitud por posibles controversias o conflictos de interés al principio de probidad de la actual ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en este caso. Y nos vamos a otra parte del mundo, pero aquí, en nuestro continente, tema muy preocupante hace tiempo. Ahí lo ven ustedes en la imagen de Diosdado Cabello. Venezuela calificó que la crisis humanitaria por migración se trataba de una fake news, prometiendo que un plan económico que arrancó el 20 de agosto salvará al país. Bueno, le sacaron varios ceros a los billetes, así que la inflación estará controlada. Maduro invitó a los venezolanos a retornar con una frase que llamó mucho la atención. Dejen de lavar inodoros en el exterior y vengan a vivir la patria. Así lo declaró Nicolás Maduro. Suena fácil. Analizaremos la situación de Venezuela, pero también de otros países del mundo. Aquí cerca, Argentina vive una crisis económica y política muy aguda. Estará el analista internacional Gilberto Aranda. Los invitamos a nuestra pantalla para que respondan, participen de la pregunta que les tenemos planteada para hoy. ¿Cree que los venezolanos que han inmigrado reaccionarán al llamado de Maduro de regresar y vivir la patria? ¿Sí o no? Ahí está usted invitado a responder. Pausa y volvemos a transitar por esta vía pública. A mesa de conversación, Gilberto Aranda, nuestro analista internacional, experto en la Universidad de Chile. ¿Qué tal? Gilberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Presentábamos en titulares, Gilberto, lo que ocurre en Venezuela y que, planteado por Nicolás Maduro, parece sencillamente algo que está medido por las palabras. Vénganse aquí a vivir la patria. Sin embargo, la crisis migratoria de Venezuela es más que palabras, es realidad de muchas personas que sienten que en su país o no hay espacio o no tienen oportunidades, entonces buscan otros países. ¿Cómo ves tú que se está planteando o cómo puede terminar una crisis de ese estilo? Desde luego que es uno de los desplazamientos humanos más importantes que ha tenido la región hacia adentro. Uno ve estas cifras y lo puede comparar con lo que ocurrió en Siria y además el desplazamiento que hay en torno al Mediterráneo, esa migración de personas del África subsahariana que además se lanzan en pateras hacia los países de Europa del Sur, o también esta crisis de Siria. Eso que parecía tan lejano ya se está empezando a acercar, no es lo mismo, pero se está empezando a acercar a propósito de lo de Venezuela. Por cifras, tú dices no es lo mismo porque Siria es una guerra que es distinta, una guerra civil que es distinta a lo que hemos visto, a lo que ocurre en Venezuela, que es una crisis política. Sí. Que afortunadamente no se ha planteado como guerra civil. Pero en cuanto a cifra de personas... Bueno, esas varían, oscilan entre 2 millones y fracción y algunos incluso contabilizan 3 millones. Pero lo cierto es que en los últimos 3 años
1.600.000 personas han abandonado Venezuela y a veces nos sorprendemos en Chile que según las cifras del último censo son alrededor de 160.000 los venezolanos que residen en nuestro país, pero la verdad es que yo acabo de llegar hace una semana de Colombia, hay 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia y además alrededor de 200.000 colombianos que han regresado. Eso es una presión sobre de Venezuela. Exacto, estaban en Venezuela, han regresado. Entonces, eso es una presión sobre los aparatos, salud, educación del Estado que es gigante. Entonces, con razón, desde Colombia dice, esto que está ocurriendo no puede afrontarlo ningún Estado si no es con la ayuda de la comunidad internacional. Y Perú, que también rápidamente ha escalado a cerca de los 400.000. Ahora, ¿cómo evalúas tú la reacción política de Maduro, de Cabello, en general del aparato gubernamental de Venezuela? Invitarlos de una manera muy agresiva. Es una manera de no invitarlos eso. ¿No? Vengan, déjense de lavar baños, de lavar no sé qué, vénganse acá a vivir la patria. Me parece muy interesante que lo nombre a los dos, porque es importante decir que lo que se vive en Venezuela es una diarquía entre Maduro y Diosdado Cabello. Que está en pantalla justo aquí. Precisamente, y claro, yo diría que también tiene mucho propagandístico. Este plan que fue anunciado en abril no es nuevo, ante los eventos que estamos viendo, y además mucha gente que se ve en las carreteras caminando a pie entre Cúcuta y las ciudades fronterizas. Esto de alguna manera necesita un contrapeso propagandístico y se ha hecho mucha insistencia en este avión que fue contratado efectivamente por el gobierno venezolano y que trasladó desde Lima a 90 venezolanos que son repatriados. Pero la verdad es que esas 90 personas, al lado de las cifras, las magnitudes, no tienen ninguna relación. Estamos hablando de millones, 90 personas no es nada, es solamente propaganda. Así es. Ahora, Matías, a mí me preocupa, y creo que es bueno decirlo en la televisión pública nacional, ciertamente que lo que está pasando con esta crisis política venezolana ya desborda ese país y es un tema interméstico, internacional y doméstico que en la región lo compromete. Pero creo que es muy importante lo que están haciendo los gobiernos o lo que dejan de hacer los gobiernos, y creo que tenemos una responsabilidad. Si los gobiernos están diciendo, por una parte, de que hay una crisis humanitaria, que yo también creo que tiene esos ribetes de crisis humanitaria, el cerrarse es una contradicción de gobiernos que dicen que son liberales y que abrazan la democracia liberal. Cerrarse completamente, me parece que... ¿Tú te refieres a cuáles, por ejemplo? Me estoy refiriendo concretamente a algunos gobiernos que están pidiendo pasaporte, como el de Perú. Entiendo que son 400.000 personas, pero pasaporte, excepción hecha de mujeres embarazadas o niños o ancianos de más de 75 años. Y también el visado, la visa democrática que exige Chile, que está exigiendo Chile. Es decir, creo que no solamente el tema radica en acusar a Maduro en los foros internacionales. ¿Está incumpliendo la responsabilidad? Creo que hay responsabilidad. Creo que me parece muy bien todas las acciones que se hacen a través de foros como el de Lima, como el Grupo de Lima, creado el 8 de agosto de 2017, pero que no todo significa apuntar y denunciar a un régimen que ciertamente se está apartando de lo que es una democracia liberal, se ha apartado, sino que también es recibir y acoger a personas que no están saliendo por gusto, sino porque lo necesitan. Bueno, y internamente, ¿cómo ocurre? Tú estuviste en Colombia, que es país vecino, me imagino que fuiste, porque entiendo que estás escribiendo ahí en la Universidad de Chile justamente sobre estos temas de Venezuela. ¿Cómo se está viviendo internamente? ¿Qué salida tiene dentro de los cauces de la democracia, dentro de los cauces de la paz? ¿Tú le ves salida pronta, diálogo, una oposición que tampoco la vemos muy orgánica? Bueno, yo creo que definitivamente la oposición ha tenido muchos problemas, pero también no solamente está sometida a una represión tremenda por parte del régimen, sino que además ha dado prueba de poca habilidad a la hora de llegar a acuerdos políticos. Yo haría, no sé si soy la persona más adecuada, tal vez no, para dar una sugerencia, pero a mí me parece que la oposición se ha concentrado mucho en todo el régimen chavista, olvidando que también hay desafectos del madurismo que fueron chavistas en su momento, y que podrían, por cierto, que reconociendo parte del legado chavista, están en contra de Maduro. Creo que la oposición debería dejar de desgastarse en todo el gobierno chavista y concentrarse incluso en algunas cuestiones como lo que ha sido, en mi opinión, cierta traición de Maduro a algunos principios bolivarianos que esgrimió en su momento Hugo Chávez. Creo que eso sería un elemento, pero además una oposición que no logra nuclearse y que más bien son las fuerzas sociales del Frente Amplio Venezuela Libre las que parecen representar
a lo que es la oposición. Pero esto va a tener social. que tener una solución. Esto no puede ser eterno, esta migración de venezolanos, porque tú dices crisis humanitaria. Uno conversa con venezolanos aquí, que son muchos, y te dicen que sencillamente no había que comer algunos días, que sus trabajos dejaron de existir, que se acabaron, tuvieron que cerrar su negocio. En fin, sume y sigue. ¿Cómo ves tú el fin de esta crisis? ¿Cómo la vislumbras? Y agregar simplemente que tenemos un nuevo Bolívar que a pocas horas de salir se ha disparado y ya prácticamente de nuevo una hiperinflación y además con restricción a la tenencia. Económicamente... Pretender terminar con la inflación sacándole 5-0 la moneda, la verdad que es linda en la caricatura y en lo ridículo, que no vale mucho análisis, ¿no? Eso no termina con ni inflación ni nada, pero por eso quiero ir a lo político. Yo lo que espero es que esta situación crítica, la criticidad, de alguna manera amaine a través del diálogo político, eso es lo que uno esperaría de gobierno-oposición, con la mediación internacional. Sin embargo, al alejarse esas posibilidades, lo que uno ve como más bien opciones son, por un lado, un fuerte movimiento social que de alguna manera provoque algo así como lo que se vio en el Caracazo el año 89, un movimiento grande, importante. Hoy día parece que, en cambio, la movilización callejera está bastante más controlada que hace algunos años. Y, bueno, la otra opción que no me gusta para nada, creo que no es la que quisiera, es los ruidos de sable. La Fuerza Armada, eso es terrible. Yo, la verdad es que veía muy nucleada las Fuerzas Armadas hasta el año 2016. El 2017 tuvimos un movimiento en Valencia menor y también Óscar Pérez, una persona que es de un helicóptero lanza granadas sobre el Palacio de Justicia. Murió ella. Pero, exactamente, murió, fue pero además quiero agregar que hay más de 40 personas detenidas por el intento de magnicidio contra Maduro. Yo tuve dudas, no pude ni respaldarlo ni contradecirlo, pero ahora que pienso de que hay algunos miembros del generalato de la Guardia Nacional incluidos en este intento de magnicidio, si la tesis del intento de magnicidio es correcta, esto quiere decir que efectivamente han comenzado a aparecer fisuras dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas, y esto podría ocasionar algún momento un movimiento. Yo espero que no sea así. Espero que sea por la vía del diálogo, y creo que ahí la intermediación de la sociedad internacional regional, de los países del Grupo de Lima y de otros, puede ser clave. Pasémonos a Argentina, porque vive una crisis tremenda, en este caso, que pasa desde lo económico, con un déficit fiscal desbocado totalmente, una crisis cambiaria que hoy día estuvo por los 40 pesos el dólar, una devaluación ayer del 8%, hoy día del 11%, y la verdad es que lo único que hace es que el riesgo país llegó a su máximo nuevamente. La estabilidad del propio gobierno de Macri. Sí. Súmale lo que pasa al otro lado con el kirchnerismo y la corrupción también desatada. Entonces, la verdad que no hay de qué agarrarse ahí. Lo que tenemos miedo es que vuelvan a aparecer estos carteles del año 2001, que se vayan todos. Es que, en realidad, en la política argentina el clivaje sigue siendo el peronista-antiperonista. Macri, con muchos problemas después de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que no gustó a la población. La verdad es que pareciera no encontrar esa fórmula para equilibrar la economía, y esto es la crisis económica actual. No diría una crisis profunda al nivel ni de lejos a la venezolana u otra, pero ciertamente hay argentinos que estaban acostumbrados a otro tipo de vida y que hoy día no lo tienen. Y al mismo tiempo el tema de la crisis es la confianza política, con todos estos cuadernos de las coimas que crece todos los días y que tiene, por lo tanto, a los dos polos de la política argentina bastante a mal traer. A mí me parece que, por lo tanto, las opciones se empiezan a dibujar y ya no podemos ser tan certeros respecto a lo que decíamos hace poco, que el macrismo tenía buenas oportunidades para una reelección. Las elecciones son en un año y fracción más, son acá en octubre del 2019, están a la vuelta de la esquina. Creo que el panorama se ha vuelto a enrarecer, y más bien yo diría que han sido los hallazgos judiciales del kirchnerismo los que podrían hacer que la continuidad de Macri se perpetúe. O sea, si Macri logra una reelección no es por méritos propios, porque no ha sido capaz de... Y está muy criticado dentro de su propio sector, de no hacer los cambios o los ajustes necesarios que prometió, ser timorato. ¿Tú crees que si se reelige no es por virtudes propias, sino... Al día de hoy, ¿verdad? Sabemos qué va a pasar, vamos a ver si logra hacer los cambios que se necesitan. De cualquier forma, siempre hay que estar muy conscientes que la sociedad argentina es muy diferente a la chilena, no solamente en lo que es movilización ciudadana,
sino que respecto de una sociedad que está mucho más acostumbrada a una presencia fuerte del Estado a través de subsidios y de otras formas, y que por lo tanto, de alguna manera, la merma que ha significado estos últimos años, 2 años y medio, en su estilo de vida, a algunos le hace sentido. Y por lo tanto, yo diría que hoy día está puesto en tela de duda la elección de Macri, pero es tan profundo lo que está pasando al otro lado que tampoco lo podemos descartar. Ahora, al otro lado es el peronismo, que es tan diverso como hay peronismo de derecha y de izquierda. Por lo tanto, el kirchnerismo puede estar en una fase final, pero también en política se han visto muertos cargando adobe. Pero hay muchas otras facciones dentro del justicialismo o peronismo. Sí. Tenemos al senador Pichetto, que ahora aparece, y hay otros líderes provinciales, regionales. ¿Tú crees que el peronismo tiene una opción allí? Sí, curiosamente son precisamente el grupo de los gobernadores los que de alguna manera pueden levantar una opción que puede ser una tercera posición equidistante, tanto el kirchnerismo, que podríamos decir es la cara más radical y más comprometida con el Perón clásico, y por otro lado esta opción de Macri, que muchos la recuerdan algo de Menem, el otro peronismo, el peronismo más conservador. Por lo tanto, diría yo que ahí hay una tercera opción, que es la de los gobernadores, que podrían tomar distancia de ambos, prometiéndole a la gente lo que muchas veces tuvo, que es la presencia de un Estado en sus vidas. Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, tocando en estos minutos Argentina y Venezuela, 2 temas que nos tienen muy preocupados, están muy cerca, y no nos están preocupados necesariamente porque nos vaya a afectar, que puede ser, sino porque uno suponía que Latinoamérica, después de lo que se vivió en la época de los 80, iba a generar estabilidad, más riqueza, pero tenemos unos vaivenes y problemas institucionales feroces. Estamos a la sombra de los populismos y de las dictaduras, siempre, diría yo. Ese es el signo trágico de América Latina. Gilberto, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y crees que los venezolanos que han migrado reaccionarán al llamado de Maduro de regresar y vivir la patria? Sí, el 10%. Hasta ahora, no. Un 90% de quienes han respondido en nuestro fanpage, esa es la respuesta que tenemos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. España, el diputado demócrata cristiano Daniel Verdesi. Diputado, gracias por estar aquí en Vía Pública. Encantado. Diputado son 26 comunas, me decía. Sí, son 26 comunas, 5 provincias, con todas sus comunas, más Quintero Puchuncaví, que es otra provincia. Otra provincia, pero que está incorporada en el distrito, que es lo que nos convoca esta noche por la crisis ambiental que se produjo a fines de la semana pasada. Primero que nada, ¿usted estima que ya está solucionada esa crisis puntual, más allá de una larga historia de contaminación? Bueno, es un episodio más de muchos episodios donde, en este caso, hay elementos especiales, porque el compromiso que tiene la empresa privada en este tema ha quedado de manifiesto, porque son gases tóxicos que producen un cuadro masivo, con 300 personas, 400 incluso, y donde hay algunas trazadoras. ¿Qué trazadores? Hay, por ejemplo, 5... ¿Qué es eso, trazadores? Que nos indican responsables. Por ejemplo, entre los gases encontrados por los monitores, hay algunos que son prohibidos hoy día, como el cloroformo de metilo, y que provoca graves síntomas en pacientes que hemos ido a ver personalmente y que dañan la capa de ozono y que no debería estar en ninguna empresa pública o privada. Y se ha descubierto que hay presencia de ellos. Es decir, ese es un elemento que cambia incluso ya el enfoque. Es decir, aquí hay una ilegalidad evidente. En Chile está permitido contaminar por políticas de Estado erróneas, que deben ser cambiadas y que no son responsabilidad de este gobierno, sino que es de un montón de errores. Pero hoy día aquí hay una especie de antítesis entre lo público y lo privado, porque hay empresas públicas que están comprometidas y empresas privadas. Un parque industrial, por llamarlo como es una costa industrial muy amplia, muy antigua y zona de sacrificio. La llamada zona de sacrificio. Bueno, esta zona de sacrificio es inaceptable. Hay 4 termoeléctricas que están trabajando con petcoke. Se dice que no, pero uno va a terreno y está el petcoke, está el carbón. Es combustible para generar Es combustible energía. altamente tóxico para la población.
¿Es carbón? Es carbón, ¿no es cierto? Y hay además elementos que se encuentran en las mediciones que están siempre sobre la norma de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, ¿Por qué no paran? Usted es diputado, usted es médico además. Yo soy médico, sí. ¿Por qué no paran cuando superan las normas establecidas? ¿Por qué sigue funcionando? Es un tema de lucas. A ver, explíqueme. Te lo explico. Lo que pasa es que los procesos productivos son más baratos cuando... son más sucios. Claro. Menos filtros, menos tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace que se obligue a los países a cumplir con las normas? La presión internacional del comercio mundial y que ha sido las presiones que han obligado a los países a cumplir con las normas. Cuando en Chile se ha intervenido incluso en normas legales para poder producir, haciendo esta zona de sacrificio, que está descrito en la EPA norteamericana como zona de sacrificio, y que en Chile hubo un senador que las bautizó, Horvath, quien fue un líder luchando. Esto es un tema transversal, que pueden estar, hay gente, esto no es un tema de partidos, es un tema de Estado, es un tema de sanidad, de derecho social. Entonces, el tema es que para que las empresas dejen de contaminar, tienen que hacer fuertes inversiones en sus procesos productivos, de manera que esta sea una producción que tenga rentabilidad, pero a la vez no contamine. Y eso es lo que nadie se atreve a hacer. Yo creo que ha llegado el momento en que la gente se acabó, se aburrió. ¿Usted estuvo con el presidente Piñera, que fue a la zona ayer? ¿Ayer o anteayer? Anteayer, me parece. Nosotros no fuimos invitados. Ningún parlamentario fue invitado a ese tema, por lo menos de los nuestros. Yo estuve paralelamente en otro evento donde nosotros fuimos a ver directamente a las personas. Vimos personas intoxicadas, niños. Fui a ver niños yo como médico y pude constatar que esas intoxicaciones fueron reales, con cambio en su sangre de oxígeno, con menos oxígeno, con elementos que demuestran que hubo intoxicación. Lo grave es que estos episodios que son con PIC comprometen también no solo a Quintero, sino que Puchuncaví. Yo diría que la zona más afectada es Puchuncaví, porque ellos están permanentemente recibiendo... ¿Por los vientos? Por los vientos que habitualmente llegan más a Puchuncaví. Nosotros estuvimos en Puchuncaví también con Eliana Olmos, con la alcaldesa, estuvimos con el ex alcalde. Hemos estado trabajando en terreno y hemos comprobado la efectividad de este grave problema social. Diputado Verdesi, hay una pugna ahí entre ENAP y el gobierno de alguna manera, pero fundamentalmente las autoridades ambientales. El superintendente Cristian Franz se ha hecho responsable porque es quien tiene las facultades de parar la faena de ENAP. Y hay algunos que creen que no es. Y el propio ENAP se defendió hoy, o a última hora de ayer, con 2 informes que encargó privados, diciendo que ellos no trabajan con los compuestos químicos que hay o que se emanaron, por lo tanto ellos no son los responsables. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Una empresa que dice que ellos no contaminan y un superintendente que dice que no se han terminado las investigaciones, pero que hay indicios de que ENAP es responsable. A pocas horas de iniciar esta crisis, la ministra Carolina Schmidt responsabilizó a ENAP. Pero a partir de la recomendación, entiendo, del superintendente. Claro. Pero resulta de que estando en terreno y hablando con personas, la gente, de los que trabajan ahí, responsabilizan a otras empresas, a Gener, a Oxiquim, y hubo efectivamente por lo menos 5 trabajadores, que es un trazador de las 3 crisis que hubo en la semana entre el 20 y el 28. El día viernes llegaron trabajadores que tuvieron que consultar en hospital por una severa intoxicación. Yeah. Y ellos estaban bastante alejados de ENAP. Y esos fueron hospitalizados en el hospital de Quintero y estamos haciendo el seguimiento, pidiendo las fichas. ¿Y por qué ese elemento no se consideró? ¿Usted cree que hay una suerte de persecución en ENAP por ser una empresa pública? Mire, yo no defiendo ni a ENAP ni a nadie, defiendo a la gente. Pero si hay una instancia que es fiscalizadora, debe fiscalizarlos a todos y buscar los responsables. Por lo menos los elementos que tenemos hasta el momento... ¿Y no se ha fiscalizado a todos con el mismo rigor? Yo creo que no se ha fiscalizado a ninguno con el suficiente rigor. ¿A ninguno? Claro. ¿Pero ahora, se le ha cargado la mano a alguno de nosotros? ¿A cuál? ¿A ENAP? A ENAP yo pienso que podríamos tener ahí una mirada, porque la inversión que tienen que hacer las empresas para no contaminar está realizado, Codelco la ha realizado,
pero nosotros tenemos que tener elementos objetivos, porque la orden que dio la ministra Carolina Schmidt era parar las fuentes contaminantes. Eso está bien, eso lo aceptamos, eso es muy bueno. Pero cuando se va a una fuente y no se va a otra, recordemos que después hubo más elementos de contaminación estando parado en APP. La pregunta es por qué apuntan a la ministra que no tiene las facultades legales para parar las faenas y sea el superintendente que se hace cargo de eso. Dice, bueno, yo lo hice porque yo soy Entonces alguien dice, bueno, aquí lo que están buscando sencillamente es generar una crisis política al gobierno y superar el tema ambiental y pasarse a lo partidario. Mira, yo realmente creo que aquí hay que estar con la gente. Estando en terreno, nosotros vimos que efectivamente no había histeria colectiva, había intoxicados, una crisis grave y efectivamente las fuentes contaminantes pueden estar en 18 empresas, de las cuales por lo menos hay 4 o 5 que son siempre sobre la norma. Hablemos de las termoeléctricas, 4 termoeléctricas, 4 en un mismo lugar. Está el tema incluso de la medición en el aire de elementos que están prohibidos por norma, y están presentes. Eso implica inmediatamente una mesa político-técnica donde estemos todos, donde estén parlamentarios de todos los sectores. Esto no es un tema político, es un tema grave social, es un tema de contaminación que afecta a toda la población. Hay parlamentarios, diputados que quieren ir a la Contraloría porque ven que puede haber presunto conflicto de interés entre la ministra Schmidt y Oxyquim, que es otra de las empresas que está bajo lupa, al menos de investigación. ¿Usted cree que es Oxyquim, la privada, la que puede ser responsable? Lo que presenté yo junto con el diputado Diego Ibáñez es una consulta a la Contraloría para determinar si el vínculo que existe entre el cónyuge de Carolina Schmidt y Oxyquim en relación a directorio y la empresa misma. ¿Es director? Él es parte del directorio de Oxyquim y lo dejamos a que la Contraloría nos ¿Hoy es director señale. de Oxyquim? Entiendo que sí. Esos son los elementos que nosotros tenemos. Fernando, hay varias personas. Yo que entendía que el presidente de Oxyquim fue socio hace un par de años del marido de ella, pero no que el marido de ella es miembro del directorio. Claro. ¿O usted tiene el antecedente que...? No. Es lo que usted dice. Ya, está bien, porque eso era novedoso lo que estaba planteando usted. No, pero hay 17 años de trabajo junto con el socio. Ese es el tema. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, no estamos acusando a la ministra Schmidt e incluso agradece que Contraloría señale si hay o no conflicto de interés. ¿Ha conversado usted con ella? Nosotros tuvimos una reunión de trabajo con parlamentarios que, en su oficina en San Martín, en Santiago, donde se acordó trabajar en este sentido. Lo que nos preocupó fue una reacción apresurada que entendemos nosotros del gobierno para señalar ciertos responsables y no otros que son los que nosotros compramos. ¿Y la reacción del presidente de ir fuera de programa al lugar le parece adecuada o le parece también inapropiada? La gente está muy cansada, la gente está agotada, la gente está aburrida, porque este no es un episodio aislado, sino que es uno más de muchos, de cientos de episodios. Entonces, naturalmente, que la presencia del presidente fue mal evaluada, ¿no es cierto? La gente reaccionó mal y yo creo que es legítimo. Pero me alegra de que haya una preocupación del Estado y lo que esperamos es que efectivamente el proceso productivo cambie y haya efectivamente una disminución de la contaminación. Y usted que es oposición, ¿nos hace cargo un poco de ese análisis que dice que palos porque bogas y palos porque no bogas? Porque si no hubiera el presidente estarían diciendo sería bueno que se apersonara, sería bueno que diera la cara por el Estado, él es el jefe de Estado o el jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿No hay algo de eso también? Y vuelvo al tema del análisis político que a veces se resulta tan mezquino. ¿Hay algo de eso a su juicio ahora? Yo valoro más bien positivamente que el presidente haya ido. Ya. El tema es que él se encontró con una ciudad, una población absolutamente enojada. Era que no. Y era que no. Pero el tema es cuáles son las medidas que se toman. Porque si esto es, una vez más, compensaciones, atención de urgencia, nuevo hospital, juntas de vecinos, ¿no es cierto? En vez de ir a la misión. En vez de cambiar el proceso productivo. Porque lo que cuesta lucas es cambiar el proceso productivo.
Un cambio de proceso productivo de Codelco cuesta millones de dólares. No, un cambio de proceso productivo de NAP cuesta millones de dólares. Y un cambio de proceso productivo en las empresas privadas que están ahí significa a lo mejor perder utilidades. Competitividad. Y eso es un tema... Uno puede ser más competitivo en el mercado internacional con productos limpios. El mercado internacional premia a los productos limpios. Es así y es un tema muy profundo. Es una decisión de país. Si nosotros vamos a aceptar ser un país chanta, digamos, para decirlo claro, donde vamos a producir dañando a la gente, entonces mejor no produzcamos. Bueno, es responsabilidad también de los parlamentarios, de los diputados, fiscalizar la acción del gobierno respecto de lo que se vaya a hacer ahí, hacer mejoras ambientales, productivas, de largo plazo, y que este marque efectivamente un antes y un después, y que no sea también la moda, el momento, la crisis, y después damos vuelta a la página. Exactamente, yo creo que es una oportunidad como para cambiar las cosas definitivamente y enfrentar no solo estas zonas de sacrificio, sino que otras como Tocopilla, Mejillones, en el sur, en fin, hay varios puntos donde en este momento se está contaminando en forma descarada, por así decirlo. Oiga, 2 minutitos que quiero usar, aprovechando que está un diputado demócrata cristiano sentado en la mesa aquí, cambiarlo de tema a este veto o a este suerte de bloqueo, le han dicho algunos de los demócratas cristianos respecto del gobierno y el subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo por el caso Frey. ¿Cómo va eso, esa negociación? ¿Ustedes se van a abrir? Usted además es médico, me imagino que estará en la Comisión de Salud. Sí. ¿Usted va a recibir, usted se sentaría en una mesa con Luis Castillo? No, y lo voy a decir por qué. El doctor Luis Castillo, exdirector del Hospital Clínico de la Universidad Católica, cayó en una ilegalidad que no ha sido hoy día, digamos, probada, porque es un tema que al día de hoy el tener una autopsia ilegal en un centro de salud, una autopsia claramente ilegal, una autopsia que significó mantenerla oculta durante muchos años, es un hecho delictivo que debe ser denunciado. Si yo soy director de un centro asistencial y tengo este hecho, y sobre todo de un expresidente de la República y de cualquier ciudadano, es un hecho que debió haber sido denunciado inmediatamente apenas yo asumo el cargo. Para mí ese solo hecho me hace que en la próxima reunión, y lo anuncio, del próximo martes de la Comisión de Salud, yo voy a pedir que el doctor Castillo no entre a la Comisión de Salud. ¿Y si va el doctor Castillo, qué hace usted? Eso es una decisión soberana de la Comisión de Salud. Si un diputado de la Comisión de Salud se opone al ingreso del subsecretario, ¿ese subsecretario no puede entrar? No, no es un diputado, son 7 diputados. Pero si fuese un diputado, ¿qué pasa si los demócratas cristianos solamente se oponen? Yo me puedo retirar de la Comisión de Salud si él asiste, pero yo voy a pedir, y va a ser como en el Senado, donde el doctor Castillo no puede entrar a la Comisión de Salud del Senado porque es una decisión soberana de los parlamentarios. Y respecto de otros temas que no sean salud, o de otros proyectos. En la Comisión de Salud no puede entrar. Todos los proyectos que sean... Sí, pero no. Pero el doctor Castillo no puede respecto al entrar. doctor Castillo, pero No, que no. se hablaba que la democracia cristiana iba a empezar a amplificar esto a otros sectores para obligar y presionar al gobierno a que saque al doctor Castillo. ¿Eso le parece viable? No, yo no hemos tomado ese tipo de decisiones. Mi decisión es absolutamente relacionada con específicamente el doctor Castillo. Con el doctor Santelice no hemos tenido problemas en recibirlo, incluso en la última comisión donde hemos trabajado con él. ¿Y qué le puede decir a un ciudadano que nos está escuchando en Copquecura, o nos está escuchando en Chibuchiu o en Chonchi, y que le urge una ley, la ley de medicamentos, leyes de asistencia, qué sé yo, en hospitales públicos, y ve que los parlamentarios, por un asunto político, que puede ser legítima la aspiración que ustedes tengan, frenan o ralentizan un proyecto de ley? ¿Qué le contesta usted al ciudadano? Nosotros vamos a trabajar con el ministro de Salud. Pero si le toca venir por reglamento o le toca venir al subsecretario, ¿ustedes prefieren perder esa sesión y que no se avance en la tramitación legal? El ministro de Salud va a tomar la decisión de enviar a quien no sea rechazado y él va a tener que enviar a otro. ¿Usted ha conversado con él eso? Es lo que yo haría como ministro porque me interesa avanzar en todos los temas. Y efectivamente nosotros hemos recibido siempre bien al ministro de Salud, que es la autoridad más responsable del ministerio, y donde hemos tomado decisiones buenas. Por ejemplo, en Quintero, la construcción de un nuevo hospital. En Quintero, el hospital está en la cuota 18, inaceptable, cualquier tsunami se lo lleva, y él envió un equipo de inversión rápidamente y hemos tenido una buena relación con él. Este no es un tema de ministerio ni de accionar político. Nosotros vamos a trabajar bien
cuando sea en beneficio de la población. Daniel Verdesi, diputado demócrata cristiano, médico y diputado de la zona, entre otras, de Quintero y Puchuncaví. Gracias por estar aquí, diputado. Un agrado, pues. Muy buenas noches. Buenas noches. HP puso en el tapete el tema de los ciberataques. Por eso hablamos con expertos informáticos que desconocían este tema. Y hoy, gracias a HP, sus empresas están seguras. Desde que supe las nuevas formas de robo cibernético, lo primero que le pedí a mi empresa fue que tuviéramos impresoras HP. Es primordial actualizarse con lo mejor. Y para eso, una impresora HP es la solución definitiva. Y descubre las impresoras más seguras del mundo en hp.cr/seguridad. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Y revisemos el resultado de la pregunta a la cual los invitamos al principio de esta emisión y tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela. Si crees que los venezolanos que han migrado reaccionarán a este llamado de Maduro de regresar y vivir la patria. El 9% creen que reaccionarán a este llamado, el 91% restante dice lo contrario. Revisemos el tiempo ahora. No, estábamos primero con el 24.0. Todos los días me equivoco. Este es nuestro portal de noticias, que usted tiene videos, noticias, transmisiones en vivo, en fin. Nos hacemos foco en este momento en esto. Fíjese que el exdiscípulo de Caradima, con investigación iniciada en el arzobispado, jamás, dice, he incurrido en alguna conducta impropia. No es primera vez que se le investiga a este sacerdote, miembro del círculo muy cercano de Caradima. Está el detalle de esta información en nuestro portal 24horas.cl y muchas otras informaciones, así que queda invitado. Ahora sí el tiempo, ¿sí o no? ¡Pum! ¿Qué temperatura hay en este momento? Soy director, muchas gracias. Nublado, 9 grados. Está agradable la noche, muy agradable. ¿Qué es lo que ocurrirá aquí en la región metropolitana mañana y pasado? Mañana viernes, nublado, máxima 16. Sábado despejado, máxima 19. Temperaturas estupendas en Santiago. Vamos a una ciudad del norte y una del sur. Aquí, en la región del Biobío. Los Ángeles, nublado, 13. Mañana, 13 máxima. Y Ovalle, región de Coquimbo, parcial, máxima 15 grados. Saludos a los angelinos y ovallinos, la familia de los hermanos, la ciudad de los hermanos Gómez, futbolista de pura cepa, ¿o no? ¿A quién escuchamos? A Elton John. El año 95, la melodía de esta canción ya da algunas pistas de qué recordamos. Un día como hoy, 31 de agosto, pero de hace 23 años, falleció Diana de Gales. Fue un accidente en el Puente del Alma en París. ¿Se acuerda lo impactante que fue la cobertura de prensa que hubo en todo el mundo? Bueno, ella huía, su chofer, pero allá atrás de los paparazzi. Fue un verdadero golpe para la sociedad británica que veía en Diana, Lady Di, a un personaje más cercano de la realeza con el pueblo, menos de las nubes. Era algo que al cual podían sentir más identificado. No le fue bien, no fue una vida muy agradable la que vivió ella. Numerosos artistas se declararon en duelo, realizaron homenajes, como Sir Elton John, amigo de Diana, que cantó en su funeral 6 de septiembre y dedicó esta canción, Candle in the Wind, tema que compuso en memoria de Marilyn Monroe, pero que hoy es asociada mucho más, o al menos ahora, en la actualidad, quizás generaciones anteriores lo veían más con Marilyn Monroe, con Lady Di, con Lady Diana, la princesa que murió en esta situación. Con esta canción, que es muy linda además, esta noche nos despedimos aquí en Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend